Hola, bienvenido a tu espacio RCC Siloé, tu canal de oración carismática. Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre de amor, porque estás en medio de nosotros, porque tu Espíritu nos llama, nos impulsa y nos guía. Gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Porque hoy nos vas a transformar nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Especialmente, Señor, en este día vas a abrirnos la mente como a los apóstoles en el cenáculo. Envía el Ruá, tu Espíritu, Señor, y toda carne vivirá. Por el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, bienvenidos. Hoy con el tema 5 hábitos para aprender a leer la Biblia correctamente. 5 hábitos para que puedas tú aprender a leer la Biblia correctamente. Y vamos a empezar primero con qué es hábito. ¿Qué es el concepto de hábito? Es la repetición de actos iguales o semejantes que originan tendencias, costumbres o rutina. Es interesante este concepto porque todos nosotros tenemos hábitos. Y los hábitos son los que nos definen, los hábitos son los que nos caracterizan. Tenemos hábitos positivos en nuestras vidas como negativos. Y los hábitos son aquellos que nosotros desde pequeños, desde la infancia, pues nos acompañan, los vamos creando, de tal manera que ciertos hábitos que nosotros tenemos, pues ya lo hacemos mecánicamente o sin pensar. Entonces, nos hablan la psicología de cómo se adquiere un hábito y dice que los hábitos se forman mediante la repetición constante de ciertas rutinas, lo que habíamos hablado, que con el tiempo nos parecen normales y así se vuelven en costumbres. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, era pequeño, yo tenía mi materia de educación para la vida, en la cual era un librito donde nos enseñaban los hábitos. Hábitos que para el día de hoy pues ya son costumbre, son rutinas y son normales. Por ejemplo, lavarte los dientes, peinarte, bañarte, ponerte los zapatos, poder lo que es los cordones, sujetarte, lavar tu ropa, tender la cama. Son hábitos. Y tenemos que pensar que nosotros, seres humanos, somos personas de hábitos. Si nuestras mascotas tienen hábitos definidos, ¿cómo también no vamos a tener nosotros? Y más aún, los hábitos a nosotros nos permiten sentir que tenemos el control sobre las situaciones cotidianas de nuestras vidas. Al despertar, al anochecer, al rato de almorzar, tenemos hábitos de comida, de alimentación, etcétera. Nos definen y, como dije en un inicio, hay hábitos que son positivos totalmente en nuestras vidas, pero lamentablemente en la vida vamos también creando hábitos negativos. Pero hoy queremos nosotros pues hablar de un hábito que para nuestras vidas, para nuestro ser y para nuestro caminar espiritual se va a transformar y tiene que transformarse en una fuente de vida, lo mejor, y es tener el hábito de poder nosotros sumergirnos en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué se necesita para crear un hábito en nuestras vidas? Y eso es interesante, lo estaba investigando, y en la Universidad de Londres, una de las que hizo un experimento sobre la creación de hábitos, ellos llegaron a un pequeño concepto todo un estudio, pero después de analizarlo, yo saqué un pequeño concepto para el estudio de ahora, una perla, y ellos dicen en la Universidad de Londres, es necesario para crear un hábito repetir la misma acción durante 66 jornadas. Eso me pareció increíble. Ellos han hecho un estudio, ¿no? Ya saben, con solteros, con jóvenes, con niños, con adultos, y después de una media grande de gente, llegan a la conclusión de que una persona puede llegar a tener un hábito constante si usted, dése cuenta, si usted lo realiza por lo menos
de 66 a 70 veces, y hasta dicen 75 veces, lo que es la repetición constante de algo. 75 veces, estamos hablando más o menos de 3 meses, un trimestre, el que a usted le permite realmente algo que es una jornada. ¿Y que es la jornada? Pues entendemos que es el día, son las semanas. Entonces, hoy estamos aquí para comprender cómo nosotros podemos tener hábitos de poder de la palabra de Dios, transformarla en algo que es para nosotros diario, continuo, una rutina que vamos nosotros pues experimentando, viviéndolo, le hacemos parte de nosotros, no es cansado, no es extraño, no es feo, y pues a lo contrario pues nos va resultando, como le decía a un principio, como levantarte de mañana, bañarte, tender tu cama, tu ropa, etcétera. O sea, son cosas tan diarias, tan normales, tan rutinarias, que pues tú lo haces sin ningún problema. De igual manera, lo que pretende esta enseñanza es cómo nosotros podemos crear ese hábito de tal manera que la palabra de Dios para nosotros va a ser nuestra compañera, nuestra guía, nuestra luz, pero no como una imposición, no como algo que a nosotros nos cuesta, no como algo que nos exigen, sino que ya nace natural de nuestras vidas. Como cada mañana que coges, te lavas la cara, te peinas y sales al trabajo. De igual manera es lo que pretendemos en este tema. Entonces, estos 5 hábitos, los cuales pues en este momento vamos a desarrollar, son hábitos personales que yo los he desarrollado. Mira, esto no lo estoy sacando de un libro, de un video que vi por ahí, de otro canal, de lo que alguien dijo posiblemente. No es así. Esto son la manera en la que en mi vida muy personal, en estos 28 años de servicio, de caminar espiritual, son los que me han acompañado y los que me han podido ayudar a mí en crear el hábito de poder meditar, leer, escuchar y amar la palabra de Dios. Y ese tesoro de mi vida personal es la que te quiero compartir a ti. Mira, 28 años de mi caminar te voy a compartir en estos 40 minutos. Así que aprovéchalos, porque hoy Dios nos va a dar a ti y a mí las pepitas de la palabra y que nos van a permitir en nuestras vidas tenerlo mejor. Así que, como siempre les digo, ponte el cinturón del Espíritu Santo, que aquí vamos a 120 kilómetros. Amén. Primer hábito, la oración personal pidiendo Espíritu Santo. Algo que nosotros tenemos que hacer todos los días al levantar, abrir los ojos. Lo primero que tenemos que hacer es saludar, orar, clamar la presencia del Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Y al cerrar nuestros ojos, las últimas palabras que nosotros tenemos que decir antes de descansar, con la bendición de Dios, que es un regalo: buenas noches, Espíritu Santo. El Espíritu Santo para nosotros tiene que convertirse en nuestra guía, nuestro amigo de camino. Él es el consolador, el abogado, pero Él quiere darnos sus consolaciones no solo un momento del día, no ser simplemente un dulce huésped del alma, el cual viene como huésped y como huésped que se vaya rápido. Algunos son huéspedes indeseables, o algunos huéspedes no pasan de la sala de la casa, ¿verdad? Dígame usted, si yo voy a su casa, usted me va a hacer pasar máximo a la sala, a la mesa para tomarnos un café, pero a su dormitorio, en los cuartos, las partes que nadie accede. Exactamente, el Espíritu Santo no quiere ser solo un dulce huésped, sino el que mora en nuestros corazones. ¿Y eso qué quiere decir? Que la oración al Espíritu Santo no tiene que resumirse solo en un acto de la mañana en la que yo me aprendo pues 4 o 5 frases y chao, de aquí hasta luego, no más. Sino que la oración al Espíritu Santo tiene que ser para nosotros pues el hábito de hablar con Él, conversar con Él, dialogar con Él. Recuerde que la oración es el diálogo, es la conversación. Yo recuerdo recién hace unos 15 días que invitaron a dar una predicación, unas que ya subimos aquí en el canal, y ese día fue impresionante.
llovía cántaros, pero llovía cántaros, parecía que el cielo se caía después de una sequía grande que hubo en nuestro país. Aparte de eso, estamos aquí viendo una crisis energética, no había luz. Y aparte de eso, estaban todas las calles que yo tenía que ir cerradas en reconstrucción. Y era una cosa impresionante. Yo tenía que ir a predicar, estar ahí en ese lugar a las 7:30. Y estaba atrapado en un embotellamiento terrible, horrible, lluvia, sin luz, tráfico, que en un momento dije, ya no voy a llegar. Es imposible que llegue. Y yo sentí en mi corazón que era el momento del Espíritu Santo. Y fue de una noche que hubiera sido desastrosa, en la que me hubiera regresado tal vez a mi hogar con todo un estrés de la ciudad como estaba, sin luz, lluvia, tráfico, impresionante, horrible. El Espíritu Santo lo transformó en un momento de intimidad con Él. ¿Por qué? Porque en ese momento me llamaron de la comunidad donde iba a predicar y les dije, por favor, auxilio, mándenme en una ubicación del sitio porque por donde yo pensaba ir es imposible, no puedo. Ya se cerraron todos los caminos. Y en ese momento me mandan la ubicación y yo sentí que era el Espíritu Santo el que me dijo, vamos, sigamos adelante. Y de lo que era más de 1:20 que por donde yo pensaba ir y estaba atrapado, por la ubicación que me manda, el otro camino, eran 30 minutos. Creo que era por una zona periférica que doblaba la distancia, pero por la velocidad de la autopista, pues llegaba más rápido. Así de increíbles, ¿no? El tráfico lo estanca todo. Entonces era un camino que nunca antes lo había recorrido, jamás lo había ido. Me metí a una autopista en la que pues los ríos de carros eran impresionantes y tenía solo el Google Maps para poder dirigirme, pero fue la hora del Espíritu Santo. Porque todo el tiempo, todo el camino, iba hablando con el Espíritu Santo, iba conversando con Él, iba hablando, iba dialogando. Y sentía que el Google Maps era el Espíritu que me iba guiando en el camino. Y le iba diciendo, le iba contando, le iba diciendo al Espíritu Santo cómo me sentía, de tal manera en el que en un momento yo sentía que él estaba al lado mío, así, pero sentía que él estaba sentado de copiloto mientras yo manejaba. Y le iba diciendo las cosas, le iba contando los proyectos pastorales, le iba pidiendo su autorización, le iba preguntando si está bien lo que voy pensando, lo que quería hacer, cómo iba a dar la enseñanza. Le preguntaba si es que está correcto lo que he pensado, que me ilumine. Bueno, iba hablando con él hasta... Y las calles que no conocía en un momento, pues la autopista me lanzó a un lugar, otro sitio, el Google Maps era de noche, la lluvia no paraba. Pero el Espíritu Santo se hizo en mi compañero y mi guía hasta que llegué a la parroquia en la que me habían invitado. Increíblemente me hice menos de la mitad del tiempo que pensé llegar y llegué más rápido. O sea, yo vi un milagro allí. Cosa que cuando llegaban los hermanos y esperaban, empecé la predicación contándoles este testimonio. No lo subí en la predicación, pero lo estoy contando ahorita. Y me sentía tan reconfortado y tan hermoso porque fue de haber pasado un momento de tráfico, de lluvia, sin luz, calles en reparación y de frustramiento tal vez y de haberme dolido por no ir. Fue la noche de amistad con el Espíritu Santo. Entonces ese es, hermanos, el primer hábito. El Espíritu Santo es nuestro amigo de viaje en cada paso. Segundo hábito, escuchen mis hermanos, segundo hábito, esfuérzate. A ver, dilo conmigo, esfuérzate. Si puedes, anótalo. Primero, la amistad constante y la oración al Espíritu Santo. La segunda, esfuérzate. Y para eso quiero empezar con un pequeño testimonio. Cuando yo me enfermé del COVID y 40 días después de lo que me enfermé, yo tuve una neumonía muy fuerte. Y para mí fue mi cuaresma personal en el COVID, en el que 40 días prácticamente terminé acostado. Y a los 40 días que ya comenzaron mis fuerzas nuevamente pues a reconstituirse y comencé a salir, pues algo sucedió en mí. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en mi trabajo yo tenía muchísimo estrés porque, imagínate, en mi trabajo
yo me dedicaba en ese momento a recursos humanos. También en momentos pues trabajaba en las ventas. Aparte de eso, como una empresa industrial, también controlaba lo que era la fabricación de los equipos. Entonces, yo pasaba en mi trabajo de 8 de la mañana hasta a veces 7 de la noche, 8 de la noche. Todo el tiempo. Era muy estresante realmente, entre nóminas, entre permisos, entre serie de gastos, cosas, de empleados, que los recursos y pues... Era absorbente prácticamente todo el día y así súmalo de lunes a sábado. Los sábados era el día que más temprano salía a las 4 o 5 de la tarde de mi trabajo. Y pues eso fue el cóctel perfecto, porque te digo sobre el testimonio del COVID y sobre esfuérzate. Yo estoy enfocado en el punto, no me estoy desubicando. Pues te lo pongo para que nos centremos en el tema, ¿no? Y... recuerdo que pues no me di cuenta, honestamente no me di cuenta, pero yo estaba realmente como una bomba por el estrés, primerito que vivía en el trabajo, segundo mis hábitos, ahí vienen los hábitos, mis hábitos alimenticios estaban muy malos, pues yo comía todos los días del año en restaurante, no caminaba, no estaba haciendo ejercicio, el poco ejercicio que hacía los fines de semana se reducían tal vez una hora en el parque. Aparte de eso, pues pasaba sentado en mi oficina prácticamente mañanas o tardes enteras y poco era realmente el esfuerzo que estaba yo haciendo. Tanto es así que cuando me enfermé del COVID, pues yo estaba en un momento de mucho sedentarismo, por eso es que me cogió con tanta fuerza. Porque ese sedentarismo, ustedes saben que en ese momento personas sedentarias fue como que con un boom, ¿no? Con más fuerza. Y entonces ahí viene cuando me levanté, entonces yo no me había dado cuenta, pero fotos que tenía antiguas, me vi que yo había estado con bastante sobrepeso. O hasta en predicaciones antiguas que tengo en el canal y a veces veo y digo, wow, o sea, sí he estado pues realmente con un poco de o bastante sobrepeso. ¿Y qué sucede? Después del COVID pasó algo en mí. Comencé a crear un hábito. Y miren, eso ya estamos hablando de algunos años. ¿Y cuál empezó a ser el hábito? Empecé a caminar 20 minutos en la sala y me acuerdo que caminar 20 minutos en la sala era, pero terminaba yo sudando increíblemente. Y las semanas avanzaban y pues ya los 20 se transformaron en 30. Después comencé a caminar en el garage de la casa de donde vivo, a caminar ya una media hora. Después de eso comencé a salir al parque, a caminar 30, 40 minutos, aunque me costaba, no podía subir gradas, pequeñas cuestas, me tocaba pararme 2, 3, 4 veces a respirar. Pero poco a poco comencé a caminar más. Aquí, ¿a qué te refiero? A que del primer día que me levanté del COVID, comencé a caminar y desde ahí no he parado de caminar todos los días. Todos los días acostumbro a caminar de 1 hora, hora y 20 diariamente. Y a mi vida, a nuestras vidas también llegó mi mascota, mi perrito. Un día de estos les voy a poner en el video, les voy a mostrar en comunidad. Mi perro se llama Sansón, ¿ya? Aquí estoy contándoles entre nos, ya. No irán a contar a nadie. Se llama Sansón, es un lindo perro que tengo, Akita. Y con él se hizo mi compañero de caminatas y con él salimos a caminar. Recuerdo que cuando trabajaba en mi empresa, caminatas de 30 minutos yo llegaba pero muerto. Y ahora pues con mi perrito caminatas de hora, hora y media, pues yo llego realmente sin cansancio. ¿Pero por qué? Porque hice de la caminata un hábito constante, todos los días. Llueva, haga sol, haga neblina, esté cansado, esté ocupado, no tenga tiempo, tengo que caminar. Y más aún, los que tenemos mascotas, los perritos nos exigen caminar más aún. Usted sabe, nos exigen totalmente caminar. Y yo siempre les digo a mi familia, por bien de él y por bien mío. Y algunos familiares míos que me ven a los tiempos se asombran y me dicen, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Estás delgado?
Digo, lo que pasa, yo siempre fui delgado, pero en esa etapa de mi trabajo, pues me engordé por el sedentarismo. Pero ahora, volviendo al segundo punto sobre esfuérzate, la caminata es un esfuerzo, una disciplina, algo que nos exige diariamente, como les había dicho. Entonces, les quiero leer en Oseas capítulo 6, versículo 3. Dice en Oseas 6:3, esforcémonos por conocer al Señor. Su aparición es cierta como la aurora. Vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Esta es la traducción del Pueblo de Dios católica. Dice, esforcémonos por conocer al Señor. Recuerda, el segundo punto de hábito es esforcémonos por conocer al Señor. Y aquí dicen Oseas, esforcémonos por conocer al Señor. Su aparición es tan cierta como la aurora. Vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Y quiero ampliarle un poquito mejor para entenderlo más en lo que es la traducción de la Nueva Versión Internacional. Y lo dice, conozcamos al Señor. Es el mismo capítulo, el mismo versículo, otra versión ya de la Nueva Versión Internacional. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Miran, para conocer al Señor, nos habla en Oseas que tenemos que esforzarnos por conocer al Señor. Mira, tú quieres conocer a Dios. Tenemos que esforzarnos, como la caminata que te decía, es una disciplina. Y te tienes que entender que tenemos que esforzarnos, y el esfuerzo es algo que nosotros tenemos que exigirnos a nosotros mismos. Esa es nuestra parte, el esfuerzo. Pues dice que si nos esforzamos por conocer a Dios, su aparición es como la aurora, o sea, es como la alba de la mañana. Mira, quiero que comprendas, si conocemos al Señor, o como decían en la versión internacional, vamos tras su conocimiento, entonces es tan cierto que saldrá como el sol su presencia en nuestras vidas. Ya, o sea, si nosotros, como dicen Romanos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, es de esa manera. Cuando comenzamos a esforzarnos por conocerlo, entonces la primera acción, lo primero que viene es Dios a iluminar como el sol nuestros corazones. Y Él vendrá, dice la promesa, vendrá como la lluvia de primavera que riega la tierra. Pero para que venga la lluvia de primavera y para que salga el sol como la aurora, lo que pide, la exigencia es esforcémonos conocer a Dios, vayamos tras su conocimiento. Entonces, si vamos tras de su conocimiento, esforzarnos por conocerlo, el resultado será que llegará los caudales de su bendición como la aurora y como la lluvia en la primavera. Entonces, también quiero ponerlo en Josué capítulo 1 versículo 9, Josué 1:9. ¿Y cuál es la cita tan conocida de Josué capítulo 1 versículo 9? Le dice el Señor, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella ni a izquierda ni a derecha, para que tengas éxito donde quiera que vayas. En la otra traducción que nos habla, en la de Jerusalén o la latinoamericana, dice esfuérzate y sé valiente. Solamente sé fuerte, dice aquí, o también es esfuérzate y sé valiente en cumplir la ley de mi siervo que Moisés, la que yo te di, dice el Señor. Mira, le dice el Señor a Josué a un paso de conquistar la tierra prometida, esfuérzate y sé valiente. Y no le dice solo esfuérzate y sé valiente en ir a conquistar, en ir a derrotar. No le dice esfuérzate y sé valiente en aprender a manejar tu espada, ni esfuérzate y sé valiente en someter a tus enemigos. No, esfuérzate, Dios dice, esfuérzate y sé valiente en cumplir la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. O sea, la exigencia que Dios le da no es que sea un gran general con una espada sofisticada y con ejército y técnicas. Lo que le pide el Señor es que sea esfuérzate y valiente, pero en conocer la palabra de Dios, en cumplir su palabra, en saberla, en amarla, en navegar en ella. Esfuérzate, cumplir la palabra de Dios. Y dice que te esfuerces en esa palabra para no ir ni a derecha ni a izquierda. Yo recuerdo una vez que viajaba de una provincia a otra,
en la autopista, como tú también lo debes de conocer. Y un momento, pues que yo iba a la autopista, iba más o menos en 110 kilómetros por hora y iba a la vía rápida. Entonces, en esta vía iba en sentido, pues, digamos que sur-norte, ya iba para el norte. Y pasó algo interesante, pues, en la vía que yo iba, en ese momento, pues, se abría así el panorama. A mi derecha, los carros que iban pues más lento, y a la izquierda los que regresaban, ¿verdad? Sí me comprendo, yo iba para el norte y los que regresaban en este sentido sur. Entonces era interesante porque yo mientras iba así, los otros carros venían rin, 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 así a mi oído, y pues claro, uno va pues rectito en la vía y no te sales. Entonces en ese momento el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, exactamente, Josué capítulo 1, versículo 9, llega a mi mente, llega a mi corazón. Y el Espíritu me habla y me dice, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Sé fuerte y valiente, me dice el Señor. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Sé fuerte y valiente en cumplir la palabra, me dice el Señor. Entonces, yo que estaba agarrado al volante y el tacómetro a esa velocidad, le digo, Señor, sí, le digo, pero ¿por qué? Y el Espíritu me hace entender, me hace comprender. Dice, mira, si te desvías a la derecha, vas a bajar la velocidad, me dice. Posiblemente en tu vida pastoral, si bajas la velocidad, ya no oras, ya no meditas la palabra, dejas de predicar, dejas de grabar, tienes lapsos muy largos de crear contenido, de ir a comunidades, de grupos, de ir a la Eucaristía, la adoración, el Santo Rosario. Si bajas el ritmo a tu vida espiritual, es desviarte a la derecha, bajas la velocidad. Y me decía, y la izquierda, que los carros que ring, ring, ring venían, si te desvías de izquierda, perdón, si te desvías de izquierda, que es del pecado, que es volver al hombre viejo, a lo de antes, sumergirte a los deseos, a las pasiones desordenadas, pues es como que salieras de esta vía a alta velocidad y te matas, te estrellas, mueres tú y mueren los que vienen. Porque en tu ministerio, me decía el Espíritu Santo, en tu ministerio no puedes darte el lujo de desviarte ni a izquierda ni a derecha, sino mantenerte recto, decía, en el carril del Espíritu Santo. Por eso es que el segundo hábito, hermanos, esfuérzate. Tú no puedes crear un hábito, no podemos crear ni tú ni yo un hábito si no nos esforzamos. Si no nos mantenemos, si no nos estamos pues centrados al objetivo que queremos. Y eso es pues todo este punto. Tercer punto, el pan de cada día. Verán, vamos al tercer punto para hábitos de la palabra de Dios. Tercero, el pan de cada día, y eso nos dice en Éxodo capítulo 16, versículo 19 al 21. Éxodo 16, 19 al 21. Tercer punto para crear un hábito es el pan de cada día. Moisés les dijo que nadie guarde para mañana. Algunos no le hicieron caso, sino que guardaron para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió. Moisés se enojó con ellos. Cada cual recogía día tras día lo que necesitaba para el día, y luego al calentar el sol se retía lo que quedaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿De qué nos está hablando aquí la lectura en Éxodo 16, 19? Es del maná. Y como ustedes recuerdan, el maná les dio a los israelitas como una provisión de pan los 40 años en el desierto mientras ellos caminaron. Pero aquí nos habla de que cuando el maná caía, hubo una orden, y una orden muy clara. Dijo que nadie guarde nada para mañana del maná. O sea, era el pan de cada día. Por eso este tercer hábito es el pan de cada día. Y la orden del maná era que tú tenías, como dice aquí, guardarlo, trabajarlo, comerlo y esperar la provisión de maná del siguiente día. Pero como siempre, habemos los desobedientes, y eso ponga la mano así en su pecho, habemos los desobedientes. Dice que algunos no hicieron caso, sino que guardaron para el día siguiente, y el maná que guardaron se agusanó, se pudrió. ¿Por qué? Vamos
por una principal razón. Dios quería un pueblo que totalmente confíe en la providencia de Dios. Por eso es que Dios se conoce como Yahvé Jireh. Él es mi proveedor. Jireh, proveedor. Yahvé Jireh, Dios es mi proveedor. Quería educar a un pueblo esclavo en el que vivía bajo el látigo de sus amos y que comprenda que Dios de aquí en adelante será su proveedor y tener una confianza plena de que Él dará al siguiente día el maná. Esa es como primera discernimiento, pero como nuestro punto del pan de cada día hablamos al pan de la palabra. Mi hermano, nosotros tenemos que alimentarnos diariamente del pan de la palabra, como un hábito de vida. Mira, ¿qué es la desnutrición? La desnutrición es cuando una persona pues no se alimenta correctamente. Y cuando una persona no se alimenta correctamente es presa de varias enfermedades, no solo de una, sino de varias. Y al una persona entrar en un cuadro de desnutrición, pues lo primero se refleja muchas veces en la anemia espiritual, en la anemia física, después de hablar de la espiritual, una anemia en la que su cuerpo se empieza a debilitar. Y no solo es la anemia, sino que también expresa a que cualquier tipo de bacteria o enfermedad le puedan contagiarse o enfermarse. Un caso de desnutrición pues causa muchos estragos en el cuerpo de una persona. De igual manera, hay muchos que son que están, como se dice, rebosantes, hermosos. Acá hay una palabra que dice rechonchos, lindos, hermosos por fuera, pero por dentro están ahora sí en una anemia espiritual, porque no se alimentan diariamente de la palabra. Su espíritu no come, su espíritu no se alimenta, su espíritu está raquítico y pues son presa a cualquier enfermedad espiritual, depresiones, angustias, crisis, sectas y tantas cosas que hay. ¿Por qué? Porque están anémicos, porque no hay alimento, porque no están fuertes. Eso en el primer caso. Pero el segundo, entendiendo, mis hermanos, que dice que el maná es para cada día, caemos en el caso ahora del gremio, digo, de Rancho Adentro, de grupos que hemos visitado, de hermanos que están tal vez con nosotros. Y la pregunta que a veces les hago, hermanos, ¿cómo está tu pan de cada día del Señor, tu trabajo con la palabra? Y dicen, ay, hermanos, que con la predicación que recibimos la semana anterior, pues suficiente tengo para toda la semana. Y pues no, le digo, tú estás equivocado. Porque una persona no come cada 8 días, cada persona no se lava la boca cada 8 días, una persona no se baña cada 8 días, una persona no se cambia de ropa interior cada 8 días. A lo contrario, tú comes 3 veces al día, otros hasta 4, y por ahí un otro da hasta 5, ¿verdad? Tú te lavas 3 veces al día la boca, tú te bañas todos los días. ¿Y por qué entonces la palabra de Dios cada 8 días? Entonces yo no puedo vivir con la predicación de hace 8 días toda la semana. Yo no puedo vivir con un versículo para el siguiente día. ¿Por qué, hermanos? Porque esa comida se aguzana, esa comida, ese alimento espiritual fue para el día de hoy. Hoy me fortaleció, hoy me levantó, hoy me cuestionó, hoy me llamó a la santidad o a resolver un problema en mi casa, en mi familia, en mi vida. Hoy fue motivo de bendición. Hoy me abrió los ojos. Hermano, mañana Dios tiene otra bendición para mí, porque cada día su propio afán, dijo el Señor. Como cada mañana cuando yo me despierto y veo la aurora, salir el sol, es un nuevo día, como dicen Lamentaciones, cada día son nuevas sus fidelidades. Yo no puedo vivir con el sol de ayer, yo no puedo vivir con el alimento de ayer, yo no puedo vivir con el amor de ayer. Dios nos ha dado una gracia, mis hermanos, y es el presente, el día de hoy, es un regalo. El ayer ya pasó, el futuro es incierto, pero hoy tengo el regalo llamado presente, por eso se llama hoy presente, es un regalo. Pero para cada día, que es su propio afán, yo necesito cada día el alimento espiritual. Tengo que entender
que tiene que para mí ser una necesidad, como la necesidad física, la necesidad espiritual, el pan de cada día. Y no puedo yo, hermano, pues con el pan de ayer alimentarme hoy. No puedo con el recuerdo de ayer satisfacer mi estómago hoy. Es imposible hacerlo eso. ¿Y cómo pretendes tú que con un versículo que leíste ayer, con un salmo que leíste la semana anterior, con un capítulo que leíste hace 15 días, con eso es suficiente para pasar el mes? Así no es. Tu espíritu o mi espíritu están raquíticos. Por eso es que el maná al siguiente día estaba aguzanado. No puedes con la bendición de hoy querer pasar 8 días con la misma bendición, porque se va a aguzanar, mi hermano, ¿correcto? Entonces, para eso, pues yo te invito, uno de mis hábitos diarios en los que tengo, pues ni bien en la mañana antes de salir de la cama, lo primero que hago después de saludar al Espíritu Santo, lo primero que hacemos con mi esposa, hermano, es el pan de la palabra de Dios. ¿Y eso qué es? La liturgia de las horas. ¿Y eso qué es, mi hermano? La liturgia universal de la iglesia. Tu hábito principal antes de levantarte, de revisar tu teléfono, noticias o malas noticias, Facebook y tanta red social, lo primero, mi hermano, el hábito de poner el pan de la palabra. Y para eso hay canales muy valiosos, católicos desde luego, en los cuales nos dan el evangelio del día y con su discernimiento. Ahí te invito pues a que tú veas el de mayor, que tú también tengas pues ese como que tú puedas tener esa concentración, ¿no? En el cual tú puedas también seguir a estos canales que te dan lo que es el pan de la palabra cada día y el discernimiento. Otros, pues, y yo admiro también, tienen el librito del pan de la palabra, lo leen, lo meditan, lo oran con él. También, hermanos, es válido, muy bueno. Otros, mientras están vistiendo, se están bañando, o están haciendo desayuno, o se sientan a desayunar, ponen el pan de la palabra. Perfecto, mi hermano, excelente. Eso tiene que ser un hábito diariamente, y tú te has alimentado con el pan de la palabra, de la liturgia universal, de la iglesia universal. Y eso a qué nos remonta es que la misma palabra que estamos escuchando aquí, pues están escuchando en todos los países del mundo. Eso es la belleza de ser católico, mi hermano. Es la liturgia universal de la iglesia, la misma que está en el Vaticano, está en Israel, está en tu país, en mi país, en todos los países, la misma palabra para todos. Eso es ser católico universal. Entonces, el pan para cada día. Cuarto hábito, son 5. El cuarto hábito es la disciplina. Ya vamos a recapitular. Primer hábito, mi hermano, la oración al Espíritu Santo. El segundo hábito, esfuérzate. El tercer hábito, el pan para cada día. Cuarto hábito, la disciplina. Y para este hábito vamos a proclamar en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Dice San Pablo, 1 Corintios 9, 25. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren lo que dice San Pablo, qué lindo. Él toma la visión antropológica sobre los atletas que se entrenaban en el tiempo de los griegos. Dice, todos los atletas se entrenan con disciplina, y es así. O sea, discúlpame, tú ves cualquier, y recién pasaron las Olimpiadas, cualquier atleta que tú viste que ganó la medalla de oro, la de plata, la de bronce, o llegaron a estos puntos, no es porque ese día llegaron e improvisaron. No es porque ese día llegaron y lo hicieron, no es así, jamás lo va a hacer así. Y todo lo que en tu vida tenga un logro, un resultado, es a través de la disciplina y el entrenamiento. Si tú logras una carrera profesional, o hemos logrado en nuestras vidas, es por la disciplina. Si tú logras poder hablar un idioma, es por la disciplina. Si tú logras montar la bicicleta, es por la disciplina. Todo en la vida que se alcanza un resultado es por la disciplina. Y San Pablo dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. Aquí tenemos un marchista que se llama Jefferson Pérez. Él ganó muchas medallas de oro y muy reconocido a nivel internacional.
Y un día le preguntaron, ¿cómo usted logró ganar? Le dice. Y él le dice, pues con disciplina. ¿Y cómo? Le dijeron los reporteros. Dice, yo me levanto todos los días, dice él, a las 4:30 de la mañana a calentar. A las 5 de la mañana ya estoy empezando a hacer mi entrenamiento. A las 8 en punto, dice, ya estoy desayunando. Tengo mis actividades. Al mediodía nuevamente salgo a hacer y nuevamente a tomarme el tiempo, dice. Duermo máximo, decía, entre las 8:30, 9 de la noche, y a 9:30 estoy desvelado. Entonces, yo me quedé así, ¿no? Él comenzó a dar una disciplina de horarios, tac, 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 en la que su día era una disciplina de tiempos, y pues cada tiempo marcaban en él algo. Y fruto de eso, que fue pues un campeón olímpico, en la que todos reconocimos, y pues es así. Por eso un atleta se entrena con disciplina, hermano. Y como nosotros católicos pretendemos conocer las verdades divinas, ¿cómo pretendemos otros carismáticos pretender conocer verdades divinas si ni siquiera al grupo de oración están llevando la Biblia física? Sí, hermanos, y eso les dije en otra predicación ya también, vamos a grupos, comunidades, y lo que menos están llevando las personas son las Biblias. Llevan en los celulares de una forma tan tibia, tan mediocre, que ahora pues hay hasta muchos predicadores modernistas que cogen, leen en el celular, levantan el celular y dicen palabra de Dios, mostrando el celular. Por favor, ¿qué es eso? Esos predicadores que ahora cogen el celular, levantan y dicen palabra de Dios. Y he visto algunos, pues yo no estoy de acuerdo. Porque la palabra de Dios mis hermanos, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Yo siempre, vean, por ejemplo, aquí en mi estudio, yo tengo esta que es aquí, esta que es pequeñita. Esta me acompaña desde la universidad. Ya les voy a contar cómo me ha acompañado y qué he hecho con ella en el último punto. La palabra de Dios tiene que acompañar físicamente a todas partes. La virtual sirve, sí, pero para cosas especiales, para estudios, para un momento que estás en el carro, tal vez, una cita que necesitas para compartir, nada más. Pero la palabra física, mi hermano, la palabra física no la puedes sustituir. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que si un atleta gana pues las disciplinas, nosotros vamos a llegar al conocimiento, al estudio, pues dando el mínimo tiempo a la palabra de Dios, dando las obras del reino de los cielos, dando lo que pues prácticamente ya es lo último? Hay personas que pues llegan al grupo de oración o a su ministerio después de que han acabado trabajo, después de que ya no tienen ningún compromiso, en la casa todos están comidos, dormidos, ahora sí voy al grupo. Y no digo que esté mal, no, por si acaso. Pero ¿a qué me refiero? A que pues el grupo de oración está cuando se acaba todo. La comunidad está, el ministerio está pues cuando no tengo nada que hacer. Hermano, eso se llama hobby. Un hobby es cuando tus responsabilidades se han terminado, entonces voy a mi hobby, a mi entrenamiento, no sé, alguna cosa que me gusta cuando no tengo nada más que hacer. Y para algunos, la vida de fe es un hobby. Lejos de mi realidad, de mi verdadero trabajo, de mi verdadero yo, de mis verdaderas actividades, ahora sí es el camino de Dios, pues es un relleno, es el espacio hueco que me sobra. Y hermanos, ahí estás equivocado, porque la disciplina es en el tiempo en el que yo estoy desarrollando mis actividades cotidianas. O sea, ¿qué se refiere? A que yo tengo que darme el tiempo. Y para eso, tal vez tu Biblia de bolsillo o tu Biblia en el celular ya, por último, dedicarla tú. Momentos en el día, momentos exactos que tú tengas. Tú llega disciplina, te dices, tal vez son las 10 de la mañana, son las 11 de la mañana, un momentito, estoy leyendo los proverbios, voy a leer el proverbio que me toca en el día, o 2 proverbios más, o el evangelio que estoy leyendo, unos 4 versículos, que te prometo que no te llevan más de un minuto. Pero es la disciplina, es tan importante la disciplina, pues que la disciplina tiene que para nosotros marcarnos un camino. Ahora, si bien en el capítulo 3 del pan de cada día, tú la liturgia de las horas te acostumbras, la liturgia de la palabra, muy bien, excelente, tú tienes que tener la disciplina de poder tú todos los días saber que estás leyendo
que estás meditando y que estás siguiendo un orden cronológico de la palabra. Un orden cronológico, disciplinado, en la que tú tienes que decir, perfecto, voy a empezar a leer la Biblia. ¿Cómo? Yo tengo el otro video que les dije cómo leer la Biblia, y ahorita les voy a decir así rápidamente nomás. La manera en que tú tienes que hacerla es empezando por los evangelios. Cualquiera de los cuatro son maravillosos. Les recomiendo el de Juan porque es la figura de Cristo. Después de Juan empiezas con los Hechos. Terminas los Hechos, te vas a Marcos o Mateo. Y después empiezas con la primera o segunda de Corintios y te vas otra vez a Lucas. Después de eso otra vez te vas a la carta de Romanos, Colosenses, Tesalonicenses, y sigues recorriendo y te vuelves a los evangelios, mi hermano. Los evangelios para nosotros es el faro de luz que nos guían, que nos dan la claridad, que nos hacen entender, porque Cristo es la luz del mundo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todo lo demás, las cartas del Antiguo Testamento, el Apocalipsis, el Pentateuco, todo gira alrededor de Jesús. Jesús, los evangelios es para que tú entiendas como en el sistema solar el sol, ¿ya? Y los planetas giran alrededor del Sol, no como antiguamente creían, ¿no es cierto? En la edad del Renacimiento, en la época oscura, que pensaban que la Tierra era el centro del universo y el universo giraba alrededor de la Tierra, mi hermano. Eso se acabó hace miles, cientos de años. Y eso, pues tenemos que pensar que Cristo es la luz, Cristo es el astro rey, Él es el rey. Y todo gira alrededor de Jesús, toda la Biblia gira alrededor de Cristo. Y nosotros, si nos salimos del evangelio, entonces pierde todo el significado, aunque tú no lo creas. Si tú te centras solo en las cartas, te centras solo en el Antiguo Testamento, pierde la fuerza, porque todo habla de Jesús y todo está a la luz de Cristo. Que en las cartas encontramos los problemas en comunidades, que de los matrimonios, que esto, consejos, que cosas, que varios, que carismas, todo gira alrededor de Cristo. El Antiguo Testamento, que la historia, que los macabeos, que David, que Moisés, todo es a Cristo. Y todo en Cristo tiene su razón. Entonces, cuando tú empiezas a leer la Biblia, nunca tienes que perder el faro de los evangelios. Y empiezas a leer los hechos, las cartas y vuelves a los evangelios. Y después del Antiguo Testamento, yo siempre les digo, hermanos, empiecen no por el Génesis, porque la Biblia no es un libro como un almanaque que tú empiezas del inicio, como un diccionario o como un libro. Voy a leer tal vez, no sé, tal libro, empiezo desde el inicio, ¿no es cierto? Primera página, capítulo 1. La Biblia no es un libro que empiezas por el capítulo número 1, sino el centro es Jesús. Y tú no empiezas la Biblia leyendo desde el Génesis, tú la empiezas desde Cristo, desde la persona de Jesucristo, en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y desde ahí empiezas tú la Biblia. Y después cuando empiezas el Nuevo Testamento, leyendo entre los evangelios, entre las cartas, entonces vas al Antiguo Testamento. Y ahí sí, ¿cuál es el primero que yo siempre les digo? Empiecen desde los libros de Samuel. Primera, segunda de Samuel, te vas a los Reyes, retrocedes, te vas a Jueces, te vas tal vez a Josué, después el Pentateuco, después, mis hermanos, y los Salmos. ¿Empiezo el Salmo número 1 al 150 en orden cronológico? No, sino que cada salmo para cada día, o hasta 3 versículos o 4 de un salmo que en el día tú puedes tomarlos. Si hoy cojo el salmo número 30 y leo y digo, oh, el Señor cambió mi lamento en alegre danza, en júbilo, en exaltación. Entonces tú coges y cierras, meditas, gloria a Dios, gracias Señor, mañana sigo con el resto. Pero tienes que tomar la disciplina de todos los días tú, aparte de la liturgia de las horas, tú empezar con, hermano, con un texto, con un libro. Y por favor, desechemos, quitémonos de los católicos de versículos. Yo sí les he dicho, cuidado con los católicos que hacen de la Biblia, hermanos, su circo personal. Que hacen de los católicos que hacen de la Biblia, no sé, su tabernáculo o su libro de adivinaciones o su libro de oráculos personales. ¿A qué me refiero? Señor, quiero que me hables, cojo, abro la Biblia, donde caiga el dedo, ¡ay, me habla Dios! No, mi hermano, por favor, o sea, este no es el menú del día. Así la palabra de Dios no se quiere a nosotros manifestar. Recuerda, Dios se manifiesta a nosotros a través de promesas. Promesas. Dios nos habla a través de promesas. Sí,
Y Él quiere que entendamos su palabra a través de promesas. Él no nos da respuestas, Él nos da promesas. Y son sus promesas las que nosotros nos guían. Y quiero que entiendas a ver la diferencia entre promesa y respuesta. La respuesta, por ejemplo, te digo, a ver, no sé, 2 más 2, 4, y tú ya te quedas con una respuesta, ¿verdad? Tú me dices, disculpe, ¿dónde queda su país? Digo, en Sudamérica, entre Colombia y Perú. Ay, Ecuador, sí, listo, ahí está, una respuesta. Así de sencillo. Y Dios no te da respuestas. Señor, respóndeme sobre si me van a dar trabajo, respóndeme sobre mi novia, respóndeme sobre mi salud. Dios jamás. Él no te va a dar respuestas en tu vida. Y es cuando la gente se queda orando y dice, Dios no me responde, Dios no me responde, Dios no me responde. Hermano, espérate, es que entendiste mal. Es que Dios no te va a dar respuestas. Dios te va a dar es promesas. Promesas. Y para tú entonces conocer la voz de Dios, tienes que saber que Él te habla en las promesas de la palabra. En las promesas de la palabra. Compréndelo. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué no entendemos lo que Dios nos quiere manifestar, lo que Él nos quiere hablar? Porque desconocemos sus promesas. Porque no las sabemos. Entonces, la voz de Dios está en silencio o muda. ¿Por qué? Porque su palabra es llena de promesas, mi hermano. Y una promesa que Dios nos da viene con una acción. ¿Saben qué es? La tierra es prometida, pero yo tengo que conquistarla, pues, hermano. A Josué, el pueblo de Israel, les dijo, ahí está, la tierra que emana leche y miel. Pero la tierra que emana leche y miel estaba repleto de enemigos. Estaba Jericó, la ciudad más grande y con murallas tan portentosas que hasta casas, ciudadelas estaban encima de la muralla. Tremenda. Ahí estaba la tierra prometida, pero tenían que conquistarla. Y si Dios nos da la palabra de promesas, es porque cada promesa en el Evangelio tenemos que aprender a conquistarla, mi hermano. Así de sencillo es. Y así de difícil a la vez también, para algunos que decir, sí, fácil, sí, pero no. Así es la palabra, mis hermanos. Y cuando tú y yo aprendemos a entender que son promesas, entonces Dios nos habla constantemente. Todo el tiempo. Imagínate que para cada día, para los 365 días del año, hay una promesa que Dios dice, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Por ejemplo, una promesa, no tengas miedo, es Jesús, no tenga miedo, yo estoy con usted hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. Nos da alegría, nos quita el miedo. Pero para el no tengas miedo, Jesús dice, yo estaré con usted. O sea, yo tengo que aceptar a Jesús en mi vida. Entonces es una acción que yo concretamente la hago. Entonces Dios no da respuestas, da promesas, y las promesas están en su palabra. Pero yo aprendo, mi hermano, aprendo a escuchar su voz con la disciplina. Sin disciplina, hermanos, no se gana medallas olímpicas. Sin disciplina no se construye una casa. Sin disciplina no te dan la museta y el diploma al final de la carrera. Sin la disciplina no haces nada en la vida. Quiero cantar, pues nunca ves un músico, un canal, que toca la guitarra, más aún ahí está la guitarra, pero nunca te sientas todos los días a estar ahí, dale, ahí está la guitarra botada, ¿no es cierto? Es que cómo quisiera tocar a Dios, pero ni siquiera compras el instrumento. Cómo quisiera predicar, pero nunca lees la Biblia. Cómo quisiera orar, pero nunca oras. Cómo quisiera, nos pasa la vida, hermano, como Él quisiera. Solo la disciplina nos permite estar aquí. Y si tú eres disciplinado, entonces alcanzarás, mi hermano, lo que es al final la corona que dice San Pablo. Pero dice que la disciplina de los atletas para ganar un premio material que se desvanece con el tiempo. Porque es así, se desvanece. El título se acabará, la casa se acabará, todo se acabará. Pero San Pablo dice, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. ¿Quién dice gloria a Dios, por un premio eterno? Y si tú y yo nos disciplinamos para la palabra de Dios, nos disciplinamos para leer la palabra todos los días, con disciplina, un libro tras otro, es para un premio eterno. Es vida eterna, mi hermano. Yo me acuerdo que para sacar mi ingeniería, yo tenía que estar con libros todo el tiempo leyendo libros de mi carrera, obviamente, que marketing, que esto, que el otro, que por acá, que es. Pero ¿saben qué?
Lo que nunca me faltaba en mi maleta era mi Biblia, que es de esta que les decía que me acompañaba todo el tiempo en mi maleta, en mi chompa, en mi abrigo, entre mis libros, siempre la Biblia y un libro de formación espiritual. Yo tenía que leer muchos libros de mi carrera, me acuerdo, pero siempre me daba el tiempo para leer la palabra y mi libro de formación. Yo me acuerdo que en la universidad ahí me leía libro tras libro. Qué carismas, qué dones, qué frutos, qué la renovación, qué por acá, qué... Hermanos, yo lo que le predico a usted no es porque aquí el Espíritu Santo me ha iluminado en este momento, yo de la nada, hermanos, la ciencia infusa y empiezo a predicarles. No, mi hermano. Atrás de esto hay preparación. También hay momentos en los que me he ido a encuentros, seminarios, retiros, enseñanzas. Todos los días yo estoy escuchando predicaciones también. Yo todos los días estoy leyendo. Todos los días me acerco a la palabra. Hermanos, es que si no, ¿de qué estamos dando? Pues de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Y si la abundancia de mi corazón son las redes sociales, es el WhatsApp, no sé, las películas, series, de eso habla mi boca. Si todo el tiempo estoy viendo en el TikTok desastres, que el tsunami, que teorías de conspiración, solo de eso hablo. Pero si mi corazón es Cristo y estoy a las anchas de mi corazón Él, entonces mi boca habla de Jesús. Hermanos, es que es la disciplina. ¿De qué habla tu boca? Habla lo que se llama tu corazón. Si todo el día estoy escuchando malas noticias, todo el tiempo estoy escuchando de política, o todo el tiempo, para algunos que son adictos al fútbol, todo el tiempo en el fútbol, 24 horas del día, que en la radio, en el carro, el radio en la casa, en el celular, periódicos, pregúntale del fútbol, saben la vida, pasión y muerte de los futbolistas, que de acá, que el pase, que esto, que el otro, que la Liga Pro, que la Liga Premium, que la Liga Nacional, que ya vienen los eliminatorias, que esto, que el otro, después se quedan viendo, que pierden, y que se acaba, se termina, el fútbol se acaba, les dan el campeonato termina, les dan la corona, les dan la copa, se acaba. El jugador se enriquece, el jugador se va, el jugador viene otro, se acaba. ¿Y cómo queda usted? ¿Cómo quedamos nosotros? Pero si nosotros nos dedicamos a la palabra como nuestra pasión, nos dedicamos a la palabra como nuestra disciplina, como nuestro ejercicio, hermanos, como dice San Pablo, un premio eterno. Un premio eterno. Y obviamente eso nos hace más humildes. Yo aquí les hablo así, porque es una predicación. De ahí a nosotros la palabra nos hace más humildes, más sencillos, nos hace con un corazón. Dios va obrando, cada palabra va rompiendo el corazón de piedra, porque hermanitos, tenemos un corazón de piedra, un corazón orgulloso. Primero entra el título, primero entra el masterado, primero entra el PhD, primero entra mi cargo en la política o entra primero mi puesto en la institución pública o privada que tengo, después entro yo. Y algunos piensan que por el título o su cargo, pues les rinden honores. Y hermanos, discúlpenme, pero el título es para tu trabajo. Ahí yo me desempeño muy bien, excelente. Pero de la puerta para afuera, tú y yo somos hermanos, somos personas, somos ciudadanos del mundo. Y afuera, pues tenemos otros que entender que la palabra es la que nos cuestiona en cada área de nuestras vidas. Y quinto último punto, y gracias a los que están aquí, quinto último punto, se llama mi versículo favorito y diario del día. Este es más pequeño, no me demoró mucho realmente, y es la manera en que yo me aprendía los versículos de la palabra de Dios. ¿Y cómo? Te voy a dejar este regalo, esta perla, que algo muy personal que lo hacía y lo hago todavía. Mira, cuando yo leía la palabra, sea el Evangelio, sea los Salmos, en la disciplina del libro que estaba, a veces estaba en los Hechos o en las cartas o en los Salmos o en el Antiguo Testamento, y había un versículo que me impactaba. ¿Sabes qué hacía yo? Cogía un papelito, cogía un lápiz o un esfero, y el papelito lo anotaba yo mismo, puño y letra del versículo, tan, y lo enrollaba y lo ponía en mi camisa. ¿Y sabes qué hacía? Todo el día,
iba leyendo el versículo. Leía, que decía el salmo tal. Salmo 121, dirijo la mirada a los montes donde está mi socorro. El Salmo 91, mi amparo, mi refugio, el Señor. Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Así. O Juan, o yo soy el buen pastor. Y lo guardaba. Y después iba en el bus, me acordaba el versículo, lo sacaba y lo leía y lo guardaba. Estaba, no sé, con mis compañeros y sacaba, lo leía y lo guardaba. Después volvía a la casa o cuando estaba con mi enamorada, lo leía y lo guardaba. ¿Y sabes qué pasaba? Al final del día terminaba ese papelito hecho pedazos, terminaba de sucio, del sudor, ya no se le veía tampoco. Y al final cogía el versículo, lo rompía. Señor, gracias por el maná de este día, yo le decía. Mañana me vas a dar un alimento fresco, le decía, Señor, gracias. Todos los días. Mi versículo, eso era, mi versículo favorito del día. Lo tomaba. Y así, mis hermanos, yo comencé a aprenderme la palabra, versículos, textos, citas, lugares, cosas. Porque todos los días leía, Juan capítulo 11, decía el buen pastor, Juan 11 de Lázaro, ¿no es cierto? Leía la resurrección de Lázaro, cosas así. Iba aprendiendo, la pesca milagrosa, decía yo, o sea, me iba aprendiendo. Y no porque yo iba metiéndome así las cosas o como algo intelectual, sino porque lo iba tratando de haciendo vida todos los días. Entonces, y me ha quedado esa costumbre. Cuando yo leo la palabra, siempre me queda mi versículo del día, todo el día en la cabeza. Todo el día voy pensando, compartiendo, voy leyéndolo, meditándolo. Y porque siempre la palabra es viva, hermano. Y si hace un año me la aprendí, ahora ya no me he de acordar, pues no es cierto, por ahora será nuevamente. Entonces recuerda, el Espíritu Santo dice que nos recordará. Y eso termina, Jesús dice, no vendrá con un mensaje propio, sino que les recordará lo que les he hablado. Pero si en tu mente no hay nada para recordar, entonces, ¿qué quieres que el Espíritu Santo nos hable a ti y a mí? Pues en el momento de predicar, hablar, conversar, evangelizar, o a nuestros días de problemas. ¿Qué nos va a recordar si no hay nada aquí ni nada acá? O cómo vamos a predicar. Hay gente que nos dice, yo quiero predicar, pero nunca leo la Biblia. Quiero predicar, pero nunca me formo. Quiero predicar, pero nunca escucho una enseñanza. Entonces, Él quiere recordarnos, pero cuando se empieza a llenar nuestra mente y nuestro corazón, nuestro cántaro de la palabra, ahí, mi hermano, nosotros hablamos. Una hermana me decía, hermano, ¿y usted cómo hace para predicar? ¿Cómo hace? Y digo, hermana, es porque cada enseñanza que yo doy, no la improviso, yo la estructuro, yo me siento a programarla, me siento a estudiarla, me siento a leerla, a meditarla, a diagramar, a trabajar en ella. Jamás, yo siempre les digo en la formación de predicadores a mis hermanos, que Dios bendiga algo bien trabajado, bien estructurado, bien hecho, a algo improvisado, porque Dios jamás va a bendecir algo improvisado. Tal vez si tú en algún momento el mensaje ya tienes en la mente, el corazón, sobre eso trabaja Dios, gloria a Dios, eso sí se lo da, pero por lo general siempre va a ser algo trabajado. Dios bendiga algo trabajado y estructurado que improvisado, porque se nota cuando tú improvisas, y peor se nota cuando tú ni siquiera has preparado el tema. Se nota entre alguien que prepara un tema y en alguien que a ese rato coge y va y habla pues tres cosas que se le salieron de la cabeza y dice, y no es así, porque no es lo que yo pienso y digo, sino lo que me habla el Espíritu, pero a través del magisterio, a través del catecismo, a través de la palabra. Yo también, hermanos, cuando yo algo no entiendo, hermanos, yo me voy a la leche pura de lo que es el catecismo, mi hermano. Obviamente, entender bien lo que el Señor quiere decir, porque aquí no podemos nosotros arriesgarnos a hablar de cosas mayores o superiores a nosotros, pues. Y de ahí simplemente, pues, lo que salga no es así, sino que ya Dios nos va preparando. Entonces, estos son 5 hábitos para tu vida espiritual. 5 hábitos, los cuales es 5 hábitos para aprender a leer la Biblia correctamente. 5 hábitos para aprender la Biblia correctamente. Y son estos 5 hábitos que personalmente los he aplicado y los aplico en mi vida y han quedado como hábitos muy personales, y te los comparto con amor, mis hermanos.
No me los estoy guardando, el Señor ha puesto que hoy te los comparta. Los 5 hábitos son, recuerda, 5 hábitos son: oración al Espíritu Santo, esfuérzate y sé valiente, la disciplina personal y mi versículo del día. Ve, es facilito, ¿no? Sencillo, no es cosa del otro mundo, porque eso es un hábito. Son cosas sencillas, rutinarias, pero que se hacen parte de nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias a los hermanos que están aquí presentes, que nos escuchan. Gracias a nuestro hermano José García. Le mando un fuerte abrazo por sus comentarios, por su oración y por su ofrenda. También Dios bendiga a nuestros queridos hermanos miembros del canal. Miembros del canal son muy importantes para nosotros, los miembros, y pues queremos a los miembros darles un abrazo, una felicitación, y Dios les pague por ser miembros de esta comunidad, por apoyarnos con su ofrenda mensual. Gracias, hermanos, miembros del canal. Son pocos realmente, no son muchos, son como 10, pero gracias a los miembros. También gracias a aquellos que oran por nosotros, por nuestro ministerio. Su oración nos sostiene. Y gracias a los hermanos que con su ofrenda, mis hermanos, recuerden, nuestro canal no recibe ningún tipo de donación, de apoyo, contribución, pago, promoción. Hermanos, no, nuestro canal es un canal dedicado a la evangelización. La palabra de Dios es gratis, y gratis te la damos, no te estamos cobrando. No estamos cobrando ni a grupos ni comunidades, la estamos entregando gratis. Tu ofrenda generosa, que es muy diferente, nos permite avanzar. La palabra de Dios es gratis, lo que cuesta es producirla, mi hermano. Aquí hay un estudio detrás de este micrófono, que Dios ha permitido que a través de su ofrenda también tengamos este micrófono. Tú escuchas un audio totalmente claro, un video mucho más claro, mucho mejor en el estudio, gracias a tu ofrenda. Cada mejora que nosotros vamos realizando es por tu ofrenda, mi hermano. Si tras esto hay un cable como el que está aquí, por ejemplo, es gracias a la ofrenda, mi hermano. Si podemos nosotros ir invirtiendo en cada cosa, un día quisieran mandarte así la cámara que lo ves, es por tu ofrenda. Que necesitamos reparar, que necesitamos otro disco duro, que necesitamos esto, otro, es a través de la ofrenda, mi hermano, que nosotros podemos también poder solventar. Y hermanos, yo sé que salen publicidades en nuestros videos. Yo sé que en este video, en los otros salen publicidades, pero mi hermano, la publicidad en YouTube, fuera del mito de que es pues torrentes, hermano, es mínima, y que nos permite sostener realmente. Y la publicidad, cuando tú no la omites, pues esa publicidad que es por centavos, realmente nos permite también seguir avanzando. Gracias por tu oración. Recuerda que debajo de este video está el corazón de Thanks, en el que tú oras tu generosidad, pues Dios te recompensará el 100 por 1. En todo obra buena, mi hermano. Dios te bendiga. Mi nombre es Rubén Darío. Este es tu canal de la Renovación Carismática RCC Siloé. Y recuerda que todos los días pues te enviaremos predicaciones nuevas, tanto en el canal como en comunidades que estamos visitando, para gloria de Dios y para bien de nuestro pueblo amado y nuestra corriente de gracia. Dios te bendiga, un abrazo. Y pues mi hermanito, cómo crear ese hábito depende de tu sí constante y diario. Amén. Gracias, Señor. Nos despedimos con María Santísima, nuestra Madre, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, quiero terminar contándoles algo. Es que todo el tiempo yo estaba mirando la cruz de la renovación, la tengo aquí. Y no sé, hoy estaba frente a mí, y mientras pues todo el tiempo predicaba, pues la veía, es la cruz de la renovación. Y pues esta cruz, un momento quise dar una predicación de la cruz de la renovación, cómo es y cómo tiene estos símbolos, ¿ya? Pero les quería mostrar. Así que Dios te bendiga y un abrazo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.